Hola a todos y buenos días y bienvenidos a nuestro webinar de análisis de ventas geográfico o bueno, pues digamos y desde un punto de vista de no exactamente mapas, vamos a utilizar muchos mapas, pero cómo mejorar nuestras ventas en función de un análisis geográfico, ¿vale? Bueno, ya veo que os estáis incorporando y bueno, pues vamos a empezar la introducción, ¿vale? Lo primero que me gustaría, que de estas cosas siempre se me olvidan los webinars, ¿vale? Es que, bueno, si luego os gusta el webinar un segundo, perdón. Si luego os gusta el webinar o justo es que ha llegado alguien a casa, ya sabéis, estas cosas imprevistas de estar en el confinamiento. Y bueno, pues comentaros que si os gusta el webinar, pues aquí tenéis nuestra web de SAN y siempre podéis hacer una prueba de ClickSense. Muy importante, os pedimos que pongáis, para los que tengáis Click Cloud Business o Click Business Cloud, que metáis este código de colaborador, que es el 230-624, que es nuestro código que siempre nos va a ayudar. Muy bien, después de esta cuña, sin más, bueno, recordaros también que tenemos un canal en YouTube. Buscáis dentro de YouTube San y Click, estas dos palabras que tenéis aquí, San y Click, y encontráis nuestro canal donde podéis tener muchos más vídeos, tutoriales y cosas que vamos actualizando semanalmente, bueno, pues cosas interesantes sobre datos. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con nuestro análisis, ¿vale? ¿Qué es lo primero que he hecho? Bueno, vamos a ver la aplicación global, desde un punto de vista global. Y bueno, pues ya sabéis que aquí normalmente estos webinars los hacemos con ClickSense concreto, pero bueno, pues animaros a que si tenéis curiosidad porque los hagamos con alguna otra herramienta, en este caso nosotros también trabajamos con Power BI y con Tableau, pues nos lo digáis y podemos, bueno, pues hacer el mismo tipo de webinar con otra herramienta, bueno, pues para que veáis que en realidad lo que intentamos es transmitir conceptos que luego son extrapolables a diversas herramientas, ¿no? Pero lo importante es el concepto con el que se trabaja, ¿vale? A pesar de que, bueno, pues hay diversidad de herramientas, a mí me gusta más trabajar con Click porque creo que es una herramienta más potente. Muy bien. ¿Qué es lo que he hecho? He preparado un modelo de datos parecido al que hemos tenido en otros webinars, en el que, pues fijaros que tenemos. Tenemos pedidos, tenemos productos, categorías de productos, tenemos clientes y tenemos también segundo, empleados y oficinas. Luego tenemos diversas organizaciones, ¿no? Tenemos una organización de producto y categoría, nuestros clientes están por otro lado, nuestros empleados, también existe una relación directa entre empleado y cliente, y luego las oficinas de las que dependen, bueno, pues tanto los países como las ciudades como los comerciales o los empleados. Muy bien. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Hemos definido unos indicadores. No sé si habéis visto nuestro vídeo de Data Literacy. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Porque digamos que sistematiza muy bien el cómo construir este tipo de análisis y este tipo de, bueno, pues digamos, de indicadores y el proceso analítico por el que, bueno, pues sacamos conclusiones. En este caso, nosotros pues ya os enseñé el modelo de datos, como veis, clientes, una estructura de oficinas, países, ciudades, los clientes, una estructura de producto, categoría de producto, y luego una estructura comercial que depende de las oficinas. Muy bien, como veis, esta es una vista general de nuestro negocio. Tenemos 92 clientes, 19.400.000 en volumen de ventas, margen que no llega al 6%, un cliente medio de 210.000 euros en este caso, y una venta media por transacción de 5.000, casi 300. Bueno, interesante. A mí podría, por ejemplo, se me podría ocurrir, oye, ¿y cuántos productos tenemos? Bueno, pues podríamos incorporar otro indicador que nos faltaría aquí, que a lo mejor fuera, pues, nuestros productos, número de productos, ¿vale? Por ejemplo, pues cogeríamos este campo que sería producto y, bueno, pues lo arrastramos aquí. En este caso no me ha saltado el asistente, así que lo voy a hacer yo a mano. Voy a coger este otro que tengo aquí, lo voy a copiar y fijaros que desde aquí lo que voy a hacer es, veis que tenemos aquí esta medida que, bueno, pues la hemos generado de una forma vinculada, simplemente la vamos a desvincular, ¿vale? Y veis que tenemos aquí una expresión que es un contador de
el campo cliente de una forma, solo cuentan los que son distintos. Bueno, lo que voy a hacer aquí es añadirle el campo producto, aplicamos y vemos que tenemos, muy bien, 92 clientes, 77 productos y bueno, pues esta es un poco nuestra foto general de la compañía. Muy bien, entonces, si os fijáis, si nos vamos a la vista general de la aplicación, vemos los diversos análisis que hemos hecho. Primero empezamos con los indicadores, empezamos a asociar mapas e indicadores, empezamos a ver otras formas de analítica que no tienen necesariamente que ver con mapas, que son, por ejemplo, desde mi punto de vista, me gustan mucho los gráficos de dispersión. Luego algunos gráficos en cuanto a dependencias, ¿vale? Aquí veríamos, bueno, los gráficos genéricos y algún otro tipo de gráfico. Muy bien. Pues vamos a ir a nuestros gráficos genéricos y vamos a ver qué es lo que hemos hecho aquí. Fijaros que hemos geoposicionado, bueno, pues por un lado, nuestras oficinas y vemos siempre el mismo indicador de ventas, ¿vale? Hemos visto nuestras distintas oficinas, vemos que tenemos una oficina en Seattle y varias oficinas por el mundo, ¿vale? En cuanto a países, fijaros que las ventas son mucho más intensas. En este caso hemos registrado el tamaño de las ventas por el volumen de la burbuja, digamos, el radio de esa burbuja. Aquí en ventas por países hemos configurado la métrica de las ventas por la densidad del color. Vemos que en Estados Unidos hay unas ventas mucho mayores que en cualquier otro país, realmente eclipsa a los demás. Una cosa que podemos hacer, ya sabéis, cuando tenemos un valor que eclipsa a los demás, simplemente lo seleccionamos, ya tenemos Estados Unidos, vemos que en Estados Unidos venden todas las oficinas y aquí a la derecha estaríamos viendo las ventas en Estados Unidos, en las ciudades de allí, y veríamos que, bueno, pues también hay una ciudad, que sería Portland, donde estamos vendiendo, no, lo podríamos ver ahora porque tenemos varias ciudades superpuestas, pero veríamos, sí, efectivamente, es Portland donde tenemos más ventas, ¿no? ¿Cómo excluimos este país del análisis? Pues simplemente seleccionamos aquí, venimos a las burbujas y seleccionamos los valores excluidos. Fijaros que ahora estamos trabajando todos los países menos Estados Unidos. Si abrimos el filtro, vemos todos los países seleccionados y Estados Unidos no. Entonces veríamos que ahora los matices de colores son más intensos, ¿no? Empezamos a ver que en Brasil las ventas son interesantes, en México también, en Canadá son más débiles y vemos aquí que en Alemania son muy potentes y en Francia y Reino Unido también son interesantes, ¿no? Esta sería otra visión, ¿no? Muy interesante, voy a borrar los filtros otra vez, que es que cuando trabajamos con mapas, en los mapas, aparte de ver la información, ya sabéis, lo que hacemos es que vemos los datos en otro contexto distinto, ya sabéis, información son datos en contexto, y los vemos en un contexto geográfico, ¿vale? Pero también me permite, por ejemplo, yo en mis datos no tengo una estructura geográfica que sea continente o que sea un área que a mí me interese, ¿no? Entonces yo puedo clicar sobre el gráfico, sacar mi lazo y con el lazo, fijaros, seleccionar una estructura geográfica como es Europa. Fijaros que esto no lo tengo en mis datos. Si no hubiera pintado un mapa, tendría que ir por un selector, seleccionando país por país y es posible que me dejara alguno fuera, etcétera, ¿no? Incluso, bueno, pues ya veis un poco, podríamos seleccionar, pues no sé, por ejemplo, una unidad geográfica de este tipo, ¿vale? Que, bueno, nos permitiría quedarnos exactamente con ese filtro que serían, por ejemplo, países nórdicos, ¿no? Incluso, pues podríamos decir, oye, ¿y esto cómo está funcionando? Y con Dinamarca y sin Dinamarca, ¿veis? Poco podríamos jugar con estas variables. Sería, bueno, pues un poco, son obviedades, pero a la hora de pensar qué gráfico es el que queremos utilizar para analizar nuestras ventas, vemos que es interesante verlo desde este punto de vista, ¿no? Fijaros que estamos viendo que seguimos teniendo dentro de nuestra estructura de ventas, que veis que tenemos una estructura que es oficina, país, ciudad, estamos viendo que seguimos con 4 oficinas dentro de las ventas en Europa, vemos las ventas por países y vemos, fijaros que, bueno, pues si cogemos Alemania, ¿vale? Hay muchas ventas, pero no tiene un volumen tan significativo. Por ejemplo, si cogemos Alemania y Reino Unido, ¿vale? Vemos, por ejemplo, que en Londres hay más ventas que en cualquier ciudad en Alemania. Pero, sin embargo, las ventas globales por país son más potentes que las ventas globales por país en Alemania que en Reino Unido, ¿vale? Como veis, elegir la dimensión sobre la que queremos realizar nuestro análisis, pues nos permite sacar distintas conclusiones. Podríamos ver aquí que la oficina de Lund
es la más potente. Volumen de ventas, probablemente Alemania dependa del uno. Correcto. Y Estocolmo vende en ambos sitios, pero vende mucho más en Reino Unido. ¿Vale? Y París, por ejemplo, Alemania claramente, y la oficina de Niza en ambos sitios, pero más en Reino Unido. Como estamos viendo que Niza y Estocolmo son dos oficinas que venden de una forma muy potente en Reino Unido. ¿Vale? Como veis, simplemente pintando tres mapas y con ventas en los tres, estamos, bueno, pues sacando conclusiones que son interesantes. Volvemos otra vez a nuestra vista global. ¿Vale? Recordad que podemos navegar por los filtros simplemente volviendo para atrás. Por ejemplo, si nos quedamos, por ejemplo, con esta vista y quisiéramos hacer este análisis de Europa, fijaros que si yo volviera a mi pantalla de indicadores, estaríamos viendo que en Europa, pues fijaros, nuestro margen es muchísimo más potente, a pesar de que vendemos mucho menos, claro, pero nuestro margen es mucho más potente. De hecho, si borro los filtros de Europa, fijaros que tenemos global un 6% de media, cliente medio de 210.000, si vuelvo para atrás, mi cliente medio en Europa es mucho más pequeño. Luego, claro, menos volumen, mayor margen. Muy bien, interesante. Tenemos, ahí va, había contado dos veces los clientes. Claro, es que esto era producto. Se me olvidó cambiarle el nombre. Efectivamente. Pues me estaba liando. Las leyendas que os voy a decir son muy importantes. ¿Vale? Muy bien, fijaros que estaríamos viendo un poco cómo funcionan nuestras ventas en Europa. Voy a borrar todos los filtros y vamos a pasar al siguiente análisis. En este caso, mapa y KPI. ¿Vale? Fijaros que lo que he hecho ha sido asociar distintos gráficos para tener una vista más holística, más completa, ¿no? En este caso, en este mapa, hemos añadido dos capas y estaríamos viendo margen y ventas por país y por ciudad. ¿Vale? Muy bien, fijaros que, bueno, pues estamos viendo que en Estados Unidos vendemos mucho, pero, por ejemplo, países como Canadá, Brasil, bueno, si nos vamos a Europa, por ejemplo, estaríamos viendo que, por ejemplo, Suecia, Portugal, Irlanda y Austria tienen muy buenos márgenes, a pesar de que, bueno, las ventas, fijaros dónde están las burbujas mayores, que son las ciudades donde tenemos más ventas. ¿Vale? Por ejemplo, fijaros, aquí a la derecha lo que he hecho ha sido definir las 5 estructuras administrativas de venta que tienen que ver con Office Name y vemos que la oficina de Seattle es la que mejor margen tiene. Si selecciono Seattle, ¿veis? ¿Por qué tiene mejor margen? Porque está en color oscuro, que es con el que he definido la métrica del margen. ¿Veis que tiene un 6,5? El margen global es un 5,9. Selecciono París, tiene un 5,2. ¿Veis? Podemos ir viéndolo, ¿no? Si selecciono Seattle, veo que claramente tengo un 6,5 de margen, pero en Canadá y en México el margen es muchísimo mejor. ¿Vale? Tengo 2,12 millones de ventas. Si selecciono Canadá, el margen es muchísimo mejor, pero el volumen de ventas es ridículo. Si lo sumo a México, seguiría siendo ridículo comparado con el volumen de ventas de Estados Unidos, que es donde tenemos todo el margen. Luego vemos que bueno, pues ya sabéis, más volumen de ventas, menos margen. Fijaros cómo desde un mapa combinado con diversos gráficos, disculpad que se me va tapando la nariz porque, bueno, ya sabéis, la alergia, ¿no? Consigo recuperar la voz, pero a cambio he perdido la nariz de momento. Muy bien, fijaros que voy a borrar otra vez el filtro, en este caso habíamos partido desde aquí, pero podríamos partir, fijaros, aquí lo que he hecho ha sido definir distintas dimensiones de análisis y, por ejemplo, si seleccionaba producto, pues vemos que hay un producto que tiene mucho volumen de ventas y además es el que mejor margen tiene de todos, que sería nuestro producto Mickey Palsky, que tiene un 14% de margen. Si selecciono este producto, fijaros cómo lo estoy vendiendo. Rápidamente veo que donde más lo vendo es cuando el mejor margen tiene es en Suecia, que es estratosférico, ¿vale? Y veo que hay aquí una burbuja muy grande de venta, ¿vale? Que, bueno, simplemente me quedo con el producto, vuelvo a las ciudades y veo que, fijaros, aquí en estas dos ciudades, ¿vale? Estoy vendiéndolo de una forma muy interesante, ¿vale? Muy potente. ¿Vale? De hecho, tengo aquí, pues fijaros, podríamos seleccionar, he cambiado aquí, fijaros que tengo dos mapas, uno encima de otro, pueden parecer iguales, ¿vale? Pero los he hecho aposta para, bueno, pues imaginaos que en este caso voy a volver al punto anterior.
fijaros, aquí tengo ventas por el mundo, ¿vale? Aquí solo veo los países, ¿no? Si me interesa seleccionar algún país, por ejemplo, Suecia, y clico sobre él, a continuación lo que hago es que veo las ciudades, pero una vez he seleccionado un país, ¿no? Este es el clásico drill down, ¿no? Vamos a verlo desde arriba, vamos a borrar todos los filtros y vamos a seleccionar, por ejemplo, Estados Unidos. No estoy viendo las ciudades, en el momento que filtro, automáticamente empiezo a ver las ciudades. Veis que en este mapa siempre veo países y ciudades, gano un filtro activado. Esta es una forma de, en función del análisis que queramos hacer, lo que podemos generar es un drill down de arriba abajo y podríamos navegar, pues en este caso, pues desde oficina, país y ciudad. En otros casos, imaginaos, pues por ejemplo, en el caso de España, pues podríamos navegar desde una estructura que fuera comunidad autónoma, provincia, localidad y código postal. Habitualmente son los 4 niveles con los que estructuramos, ¿no? Igual, otra forma que tenemos de trabajar nuestras estructuras geográficas, por ejemplo, podríamos definir una agrupación de países, esto incluso pues, podríamos enseñar al gestor de datos, perdón, una agrupación de ciudades, ¿vale? Y fijaros que dentro de, pues, por ejemplo, el campo orders, ¿vale? Fijaos que dentro del campo orders, vamos a trabajarlos aquí, perdón, del campo orders, de la tabla orders, que es nuestra tabla central de pedidos, fijaros que tenemos, bueno, pues una serie de estructura, ¿vale? Aquí tenemos los pedidos, ¿vale? Pues podríamos definir, bueno, pues estructuras diferentes para luego, con esas agrupaciones, trabajar en los datos. Disculpad que lo he hecho desde aquí, pero yo creo que sería más interesante, por ejemplo, la tabla oficinas, la tabla empleados, pues toda la estructura administrativa de los empleados, fijaros, a quien reporta, podríamos montar esa estructura, esta no la hemos cargado aquí, pero la podríamos incorporar, ¿vale? Nuestros clientes, ¿vale? Fijaros, país, ciudad, ¿vale? Aquí es donde me refiero que incluso podríamos incorporar, pues no sé, elementos como código postal, de hecho, lo tenemos aquí, el código postal, lo único que no lo tenemos georreferenciado, no lo podemos visualizar en este caso, pero lo podríamos hacer perfectamente, ¿no? Muy bien, vamos a seguir con nuestro análisis y veíamos, fijaros que ahora estamos viendo ventas por ciudad y vemos un grupo de ciudades que tiene un margen bajo, pero tiene un volumen de ventas apabullante. Y el resto, ¿por qué? Volvemos a lo mismo, Estados Unidos, ¿no? Pues Estados Unidos distorsiona, como tiene tal volumen de ventas, distorsiona todos nuestros análisis. Muy bien, vamos a ver otro tipo de análisis y en este caso vamos a ir a un mapa y a un gráfico de dispersión. Fijaros, ¿qué es lo que he hecho aquí? Bueno, pues básicamente lo que he hecho ha sido, bueno, pues unir a nuestro mapa con países y ciudades, le he incorporado diversos gráficos de dispersión, ventas y margen por producto, por cliente y por país. Fijaos que claramente los clientes de Estados Unidos se nos agrupan todos aquí, volumen de ventas por encima del millón y margen por debajo de, bueno, pues, del 10, incluso muy por debajo del 10, ¿no? Ya sabéis, podríamos seleccionar este grupo de clientes, podríamos seleccionar, por ejemplo, Estados Unidos, y veríamos todo su grupo de clientes y podríamos trabajar haciendo este análisis. Yo recomendaría, desde este punto de vista, ya que vemos que Estados Unidos es nuestra porción grande del negocio, que hiciéramos siempre dos tipos de análisis. Por un lado, Estados Unidos, y aquí podríamos empezar a ver, por ejemplo, que, fijaros, este cliente es el que más vendemos, tiene un 4% de margen, pero, sin embargo, este segundo cliente, que es el segundo cliente en ventas, sin embargo, tiene mejor margen que todos los demás, ¿no? Bueno, pues podríamos empezar a hacer análisis de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Todos estos clientes de aquí, ¿vale? Todos estos, ¿vale? Teniendo menos ventas que de Cornerstone, que es este que tenemos aquí, sin embargo, tienen peor margen. ¿Vale? Este no hay tanta diferencia, podríamos retirarlo, pero fijaros, podríamos empezar a trabajar, por ejemplo, los que estuvieran por debajo del 4,5 de margen, ¿no? Entonces, bueno, simplemente podríamos seleccionar este grupo, ¿vale? Incluso, pues, retirando, se me ha escapado, disculpa de volver a seleccionarlo, ¿vale? Seleccionar este grupo e incluso luego restringirlo a estos de aquí, ¿vale? Y estos clientes, bueno, pues podríamos hacer un análisis más pormenorizado, ¿no? De hecho, podríamos ver que tenemos aquí un producto que vendemos muy bien de margen, a pesar de que tiene un volumen de ventas muy pequeño, ¿no? De hecho, vemos la curva claramente como más volumen de ventas, menor margen, con, digamos, con honrosas excepciones. De hecho, podríamos trabajar, por ejemplo, cuadrantes. Fijaros, aquí tenemos grupos de 20K de ventas por producto. Podríamos trabajar cada uno de los 20 y ver por qué algunos productos se sitúan en el extremo inferior, ¿no? Incluso
Si borramos nuestros filtros, ¿vale? Pues exactamente igual, ¿no? Podríamos trabajar, bueno, pues por grupos de clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaros que si yo selecciono, invierto la selección y vengo a hacer un análisis de los valores alternativos, fijaos que aquí es todo mucho más rico, ¿no? Estamos viendo claramente que Alemania en este segundo grupo es el donde más facturamos, ¿vale? Luego vemos el resto de países. Aquí vemos que ahí tenemos un cliente estrella que es Grunwald, que claramente está en Alemania, que es el que al que más le facturamos, pero vemos que tenemos, bueno, digamos que teníamos un grupo de 4 clientes que no todos están en Alemania. De hecho, incluso tenemos aquí Francia, Reino Unido, Irlanda y Alemania. Y veríamos cómo, bueno, pues estos 4 clientes se distribuyen de esta forma. Aquí tenemos un producto, que es el producto estrella. Cuando hacemos estos filtros, sigue siendo nuestro producto estrella, pero sin embargo, si lo borro, en Estados Unidos no es nuestro producto estrella. Fijaros que el producto estrella es Davenport. Fijaros que si selecciono Davenport, veo, bueno, pues un poco cómo está distribuido este producto. Veíamos antes que no lo teníamos en Canadá, a pesar que es un producto que vendemos mucho, pero fijaros cómo rápidamente, seleccionando el grupo de productos, por ejemplo, las Snake Boots, que son un producto que es el que mejor margen tiene un 10%, podríamos ver exactamente dónde lo estamos vendiendo mal. Y vemos que, bueno, pues fijaros que en Estados Unidos sí que lo vendemos mucho, pero con un margen de derribo. Vale, fijaros que estos serían los clientes probablemente de Estados Unidos, donde tenemos ese margen tan bajo, pero fijaros que tenemos aquí una franja de clientes, todos estos que están en esta franja de aquí, que a igual volumen de ventas mejoran muchísimo los márgenes, ¿no? Digamos que este grupo de clientes de aquí estaría mejorando mucho los márgenes. Bueno, como veis, desde un punto de vista geoestratégico, combinando distintas vistas, somos capaces de trabajar nuestra venta a nivel geo o a nivel geoposicionado o con mapas de distintas formas, con combinaciones de gráficos. Vamos a ver algún otro gráfico más. En este caso, ¿qué es lo que he generado? Fijaros, lo que he generado es un análisis de nuestras dependencias entre las oficinas y las ciudades. Ya sabéis que tenemos una estructura administrativa que va desde oficina, país, ciudad. Por ejemplo, si selecciono la oficina de Lund y la filtro, fijaros que estamos viendo que la oficina de Lund vende a Europa, pero veis estas rayas más gruesas. El grosor de la línea determina el volumen de venta. Pues vemos claramente que, a pesar de que Lund está en Suecia y vende a Europa, vemos que claramente donde más vende es a Estados Unidos. Bueno, sería interesante. Podemos ver alguna otra oficina, pues por ejemplo, si vemos la oficina de Estocolmo, vemos que esta oficina también vende a todo el mundo, vemos las líneas, se repiten las líneas gruesas a Estados Unidos. Podríamos analizar alguna otra oficina, por ejemplo, la oficina de Niza. Vemos una tendencia muy similar a la oficina de Seattle, que es la que vende, bueno, digamos, la que está centrada en Estados Unidos, pero vemos que, bueno, pues podríamos incluso, y la oficina de Seattle, ¿cuánto vende? Pues fijaros que es 2.12 millones, ¿no? Si borro, realmente, respecto a los 19.41, la de Seattle, que es justo la que está en Estados Unidos, es la que, digamos, vende menos, bastante menos, ¿no? Si, fijaros, si voy para atrás, vería que la oficina de Niza vende también 2 millones, la oficina de Estocolmo vende 6 millones y pico. Luego estamos viendo que, a pesar de estar la oficina de Seattle en Estados Unidos, no es la oficina que más vende, ¿no? ¿Tiene sentido esto? ¿Por qué? Empezamos a ver cosas que son interesantes dentro de nuestros gráficos, ¿no? Por ejemplo, selecciona la oficina de Estocolmo, decíamos que vendía ahí, y la oficina de París, que es una oficina que exactamente igual, vende mucho a Estados Unidos. Luego vemos, probablemente se deba a la naturaleza de los productos, pero podríamos hacer un análisis mucho más profundo y podríamos mejorar muchos elementos como nuestra logística, etcétera, etcétera. Muy bien, este gráfico ya lo hemos visto y vamos a pasar a ver algún gráfico más que tenía yo por aquí preparado, ¿vale? Como era este mapa con los mini gráficos, ¿vale? Esta es otra posibilidad que, fijaros, nos permite esta herramienta, ¿no? Fijaos que lo que he hecho ha sido limitar estos gráficos para que nos muestren la venta de 5 productos. El tamaño del mini gráfico de la tarta
lo que nos dice es el volumen de ventas. Volvemos a ver claramente que Estados Unidos es donde mayor volumen de ventas tenemos, ¿no? Y vemos los productos líderes, ¿no? El primero sería, bueno, pues veis aquí en cuanto a ventas y en cuanto a cuota de mercado. Bueno, interesante, interesante. ¿Vale? Fijaros que yo puedo seleccionar, lo que he hecho ha sido a la derecha, buscar menos comerciales y podría, por ejemplo, vemos que Joan Collins es la comercial que más vende, puedo filtrar y veo que vende en a ambos lados del charco, Estados Unidos y vende también en Europa, con bastante diferencia entre un sitio y otro, como siempre. Pero veo, por ejemplo, que Rockroll, sin tener tanta diferencia, tiene muchísimo mejor margen. Bueno, muchísimo mejor, de un 5% a un 7%. Sí, son 2 puntos porcentuales. Y fijaros que si selecciona Rockroll, Rock solo vende en Estados Unidos, Canadá y México. Luego, bueno, es bastante interesante cómo está vendiendo este hombre, ¿no? Incluso podríamos, bueno, pues en vez de verlo por comercial, vamos a verlo por producto. Fijaos que volvemos a tener nuestro producto estrella en volumen de ventas y fijaos que si lo seleccionamos, el gráfico se nos queda con un solo producto, o tal vez esto no será más interesante, pero fijaros que podemos, aquí está, podemos pivotar nuestro análisis, por ejemplo, a clientes. ¿Veis? Tenemos todos los clientes de Estados Unidos, podríamos centrarnos en ellos, y dentro de los clientes de Estados Unidos, una vez que los selecciono, veo que también hay diferencias de margen, ¿no? Por ejemplo, de un 4 a un 5 o a un, bueno, sería un 5 y pico seguramente, por eso es un poco más oscuro. Si veo los comerciales, fijaros que dentro de Estados Unidos volvemos a ver a Rockroll, ¿no? Entonces, volvemos a ver que esto vuelve a ser interesante, ¿no? Rockroll vende con mejor margen que los demás. ¿Por qué? ¿Vale? Vamos a borrar los filtros y vamos a hacer este mismo análisis, por ejemplo, a nivel producto. Veíamos cómo, fijaros, dentro de nuestro ranking de productos, bueno, pues podríamos centrarnos, por ejemplo, en los primeros 5 en volumen de ventas. Y claramente hay aquí elementos que estamos viendo que son productos que no se están vendiendo en el resto del mundo. ¿Vale? Pues, por ejemplo, los Racing Track Shocks solo los vendemos en Estados Unidos. ¿Esto por qué es? Podría seleccionar, fijaros, este producto para ver dónde lo vendo, veo cómo lo estoy vendiendo y podría ver este producto dentro de nuestras dependencias, acordaros, ¿vale? Pues estaríamos viendo que lo venden las 5 oficinas. No entiendo cómo este producto lo están vendiendo 5 de mis oficinas en todo el mundo, ¿vale? Estábamos viendo aquí, ¿vale? Están vendiendo en todo el mundo, pero hay muchos países donde veíamos antes que no se vende. Bueno. Fijaros también en nuestro producto estrella, ¿no? Inky Palsky, vale, veíamos dónde lo vendíamos, pero volvemos a ver que hay países que cuando lo selecciono, por ejemplo, Venezuela, Canadá, Polonia, hay unos cuantos países donde este producto, que tiene tanto volumen de ventas y tan buen margen, no lo estoy vendiendo. Bueno, como veis, esto me permite, fijaros una vez que he seleccionado los productos y que cambio a los comerciales, os volvería a ver que, por ejemplo, Rob Carson los vende estupendamente. ¿Vale? Vemos que en Reino Unido tiene muchas ventas y en Estados Unidos vende los 4 productos, pero en Reino Unido solo está vendiendo 2. Luego vemos claramente muchas oportunidades de venta cruzada, de trabajar este tipo de cosas. Como veis, simplemente combinando nuestros mapas, diversos tipos de mapas, diversos tipos de visualizaciones geográficas con otro tipo de gráficos, nos permite enriquecer nuestro análisis y que sea mucho más potente. A mí personalmente me gusta mucho que lo teníamos antes, los mapas de dispersión, y podríamos ver, por ejemplo, cosas interesantes, ¿no? Pensad que si, por ejemplo, yo selecciono, podría seleccionar, por ejemplo, Estados Unidos, y fijaros que voy a seleccionar los productos que más venta tienen y voy a seleccionar los productos que mayor margen tienen también. El cuadrante interesante, que son estos de aquí. Y fijaros qué diferencia entre unos clientes y otros. Una vez que selecciono este grupo de productos, fijaros cómo hay clientes, fijaros que aquí, pues Macalena es el que más vendo, pero fijaros que este no tiene tanta diferencia y tiene un margen excelente, y aquí tenemos, con mucha menos venta, un montón de clientes que claramente tienen un margen de mejora. Fijaros, simplemente
moviendo 3 gráficos de dispersión junto con un mapa, cómo mejora nuestra capacidad de visualizar determinadas cosas. Si, por ejemplo, aquí le vuelvo a dar la vuelta a la selección y selecciono los valores excluidos, fijaros que estaría viendo qué es lo que está ocurriendo en el resto de países del mundo con estos productos que había seleccionado. Bueno, interesante. Veo exactamente igual que hay clientes con mucho margen de mejora. Incluso dentro del mismo país, efectivamente veo que hay clientes con mucho margen de mejora. Si selecciono Alemania o selecciono Brasil, fijaros, veo que el mejor cliente en cuanto a ventas es el mejor cliente en cuanto a margen. Y el peor cliente en cuanto a ventas es el peor cliente en cuanto a margen. Pues evidentemente tenemos muchísimos elementos de mejora. Muy bien, y bueno, pues esto es un poco lo que os quería mostrar. Si tenéis curiosidad en revisar el webinar y ampliar vuestros conocimientos y construir este tipo de análisis, no tenéis más que contactarnos. Yo tengo este set de datos disponible para proporcionároslo y si queréis trastear con él y replicar estos análisis que yo he hecho o con vuestros propios datos, pues nos tenéis a vuestra disposición. Voy a repetir los datos que os he mostrado al principio, que es dentro de nuestra web SAN. Podéis probar gratis ClickSense Cloud y, por favor, los que seáis usuarios del Business Cloud, por favor, introducir nuestro número de SAN, que es el 230-624. Pues muy bien, muchas gracias a todos y bueno, yo creo que hemos cuadrado la media hora, que era mi objetivo para hoy, para no hacerlo demasiado largo, y os agradezco a todos los que habéis asistido y, por supuesto, os animo a que veáis otros vídeos. Este jueves tenemos un vídeo excelente de nuestro robot, inteligencia artificial, analítica de ventas móvil con nuestro robot y os animo a que lo veáis porque va a ser muy interesante. Pues sin más, me despido y os doy un abrazo a todos, mucha salud y recordad nuestro código de SAM para cuando trabajéis en Click Cloud Business. Muy bien, un abrazo a todos y mucha salud. Chao.